el audio de la conferencia de prensa. Enlazamos con ellos y escuchamos lo que tienen por decirnos. En la costa enfrente de Retabuleu. Quiero mencionarles que es el sismo más grande que hemos tenido desde el terremoto que se produjo en el año de 1976. Esto les da a ustedes entonces una idea de lo que estamos enfrentando. Afortunadamente, pues los daños que tenemos que lamentar no son de la misma medida ni de la misma dimensión que hubo en el terremoto de 1976. Reportamos en esto que las áreas más afectadas de desastres, en donde el presidente de la República, Otto Pérez Molina, empieza a dar ya los informes preliminares. Y una de las cosas que Noticiero Guatevisión dijo inicialmente, este es el movimiento telúrico más fuerte que ha sentido Guatemala desde el 4 de febrero de 1976, cuando el país era sacudido por un terremoto devastador. En esta ocasión, él lo decía recientemente, no se tienen que reportar ni daños materiales ni personales de esa magnitud. 2 muertos hasta ahora, aunque sí se habla de varias personas desaparecidas y también de damnificados, es decir, personas heridas cuando un bloque les caía encima. Algunas personas incluso se encontraban también en edificios altos. Así que vamos a seguir escuchando ese material desde la Conred. Primero nos estamos enfocando en la vida de las personas, en la vida de los guatemaltecos. Eso quiere decir que la prioridad la tienen ahorita el rescate de personas y la atención hospitalaria de las personas que resultaron heridas, o en este caso de personas que también nos están reportando que están soterradas. Hay en este momento, voy a hablar de datos preliminares. Por favor, voy a hablar de datos preliminares, no son datos que tengamos confirmados en este momento, porque apenas tenemos 3 horas de que sucedió este sismo de 7.2 grados. Los datos preliminares que podemos mencionar es que tenemos 100 personas que están desaparecidas. Esto lo estamos evaluando y lo estamos contactando con los familiares para ver si logramos irlas ubicando poco a poco. Pero este es un dato preliminar de los reportes que hemos tenido de los diferentes departamentos, y estamos con 100 personas desaparecidas. Y el otro dato que es preliminar, es que tenemos aproximadamente 15 personas que están soterradas. Bien, estamos intentando de escuchar ahora el audio del presidente de la República, que está en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, junto a Eddy Sánchez del INSIBUME, Alejandro Maldonado, ejecutivo de la Conred, y algunas otras autoridades. Están dando los datos preliminares. Estamos intentando restablecer esa comunicación para que tanto el audio, que era lo que escuchábamos recientemente, como la imagen, ustedes la puedan tener pues con total nitidez, ya que lo que más nos interesa en este caso es que sepan lo que hasta ahora las autoridades empiezan a cuantificar, y han dicho, son datos preliminares, ya que Héctor Cordero nos decía hace un momento de Quiché, no quiere decir que no haya emergencia o que no hayan llamados de ayuda. Quiere decir que estos empiezan a llegar lentamente debido a que el servicio de telefonía no está funcionando de manera regular, y eso impide a que muchas personas puedan pedir auxilio en el momento preciso en el que lo necesitan. Por otro lado, también saben ustedes, las carreteras se han visto afectadas y la ayuda no llega de inmediato, así que si los socorristas han tenido que tratar de llegar a auxiliar a alguien, han tenido que tomarse más tiempo o atajos. Vamos ahora a escuchar el audio y las imágenes en directo. Atención de las personas que se quedaron sin vivienda o que necesitan algún otro tipo de atención, alimentación, frazadas, ropa, etcétera. Esa es la segunda prioridad. Y la tercera prioridad sería entonces las líneas vitales. Y aquí estamos hablando de carreteras, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua potable y de caminos rurales, que son importantes mantener esas líneas vitales despejadas. Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua potable y de caminos rurales. Es importante mantener esas líneas vitales despejadas
para que pueda llegar el auxilio. Prácticamente hay raciones frías aquí. En la central tenemos más de 16.000 raciones frías. El Ministerio de Desarrollo Social está movilizando los comedores que tiene disponibles para que puedan ir a colaborar también, además de estas 16.000 raciones que hay aquí en la sede de la Conred. Pero aparte de eso tenemos 34... Bien, seguimos escuchando parte de esta conferencia de prensa en la que el presidente de la República habla de las prioridades de todo su mecanismo de gobierno, y es que entre otras cosas hablan de llevar ayuda a los damnificados, de llevar víveres, de llevar agua, incluso algunos abrigos para quienes en este momento se quedan sin electricidad, que no pueden tener acceso a la calefacción, y por otro lado también habla acerca de restablecer el contacto en las carreteras. Hay más de este audio, aquí les dejamos con él. Un tren de logística más completo para atender a toda la población que pudo haber salido afectada. Aparte de eso, tenemos disponibles en la Fuerza Aérea 3 helicópteros que están ya disponibles. Aparte de eso, los prácticamente 6 helicópteros que están trabajando aquí del NAS, que son, hay un convenio entre Estados Unidos y Guatemala. Esos helicópteros son utilizados para el combate del narcotráfico, pero pueden ser utilizados también para desastres naturales. Estamos haciendo ya las gestiones porque así lo dice el convenio de esos helicópteros, y ya el ministro de la Defensa está haciendo la agilización del procedimiento para que esos 6 helicópteros también estén disponibles, de tal manera que podríamos tener 9 helicópteros disponibles hoy mismo para poder atender cualquiera de las emergencias que se presenten en diferentes lados. Luego tenemos un avión C-47 que incluso ya está realizando 2 vuelos para lograr llevar a las unidades de rescate a que puedan colaborar, especialmente en el departamento de San Marcos. Y tenemos en el área 2.045 elementos del ejército que ya están disponibles en el área de San Marcos, en la costa de Quetzaltenango, en el área de Retaluleu, para atender y para poder ayudar a la población de las necesidades que se le están presentando. En la parte de la red vial tenemos varios daños, pero hasta el momento no son daños mayores. El Ministerio de Comunicaciones está haciendo ya una revisión de todos los puentes en el área sur. Igualmente están haciendo una revisión de los puentes principales aquí en la capital, de los puentes más grandes, para revisar si sufrieron daños en las estructuras y proceder a hacer lo que sea necesario. Además de eso, nos reportan que entre la carretera que conduce de Quetzaltenango a San Marcos, en los kilómetros 222, 236 y 260, especialmente en el kilómetro 260 tenemos derrumbes, pero prácticamente en el kilómetro 260 sí está interrumpido el tráfico en este momento. Entre la carretera, la CA1 Occidente, en el kilómetro 142, 152 y 164, que es el área de Alaska, también tenemos derrumbes, aunque no está interrumpido el paso completamente, pero sí hay derrumbes en esa carretera. Además, tenemos algunos otros reportes de otros tramos que son tal vez los más utilizados. Por eso estamos haciendo un llamado a la población en todo el sector que se tenga que mover hacia el occidente del país, que solo si es extremadamente necesario en las próximas 24 horas nos ayuden evitando ese tránsito en esas rutas. Esperamos que el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas en las próximas 24 horas tenga completamente habilitados los pasos, pero en estas 24 horas sí hacemos un llamado a la población para que solo los viajes que sean extremadamente urgentes y necesarios los hagan. Eso nos facilita lograr despejar estas rutas para que queden abiertas ya a partir de 24 horas. La revisión de los puentes sería hoy mismo y tendríamos un reporte también al finalizar la tarde para poder proceder a
darles las noticias en el caso que sea necesario o que sea interrumpido en alguno de los puentes si es que sufrió algún daño. Por otro lado, tenemos una alerta roja poblacional en el departamento de San Marcos. Esto lo que quiere decir es que estamos pidiéndole por lo menos en las próximas 48 horas a la población de San Marcos que se eviten lugares en donde hay concentración de personas y edificios y actos en donde demande presencia de mucha gente. En las próximas 48 horas les estamos pidiendo que no las hagan. Igualmente estamos haciendo este llamado para los otros departamentos que en las próximas 48 horas que eviten también que hayan concentraciones de personal o edificios donde se concentran muchas personas que no ocupen esos edificios. Y esto lo estamos hablando entonces en San Marcos, en Quetzaltenango, en Retaluleu, en Suchitepeques, en Sololá, en el sur de Quiché y en el sur de Huehuetenango. La razón del por qué se eviten esta situación en las próximas 48 horas es porque normalmente las posibilidades de réplica después de un sismo de la magnitud que tuvimos son muy altas. Entonces una réplica de estas podría alcanzar hasta niveles de 5 o 6 grados nuevamente y podría ser peligroso si hay concentraciones de personal. Y a las personas que sus viviendas sufrieron daños, también les estamos pidiendo que las desalojen, que busquen los albergues que se están habilitando o si tienen alguna familia que les pueda facilitar, que se vayan con las familias. Pero especialmente a las personas que están habitando casas que son construidas de adobe, les pedimos también que no permanezcan en estas casas, que se trasladen a los albergues o que se trasladen con algún otro familiar porque pueden sufrir daños en caso que se diera una réplica que los pudiera afectar. Recursos económicos para atender la emergencia sí hay disponibles. Ya hablamos con el Ministerio de Finanzas Públicas y están en condiciones de hacer las transferencias inmediatamente. Igual ya se recibieron las comunicaciones de los organismos internacionales financieros que pueden poner disponibles también el dinero de préstamos que ya están aquí, que pueden ser reorientados para atender la emergencia de la necesidad que haya. Pero hasta el momento, para lo que hemos detectado, sí hay recursos para poder atender las emergencias que se derivaron de esta situación. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, aquí me están acompañando el equipo para poder responder. Una consulta, hay ciertas dudas de la población guatemalteca, no sé si ustedes nos pueden estar esa pregunta, para calificar el temblor como un terremoto, ustedes desde un temblor, ¿cómo se puede calificar el temblor? Bueno, aquí tenemos nosotros al experto de INSIBUME. Lo que nos ha explicado él, yo le voy a hacer la palabra, es por el nivel de destrucción que causa. Eso es lo que hace la diferencia entre un temblor y un terremoto, pero prefiero que sea el director de INSIBUME el que le sabe esta clase. Gracias.